Muy bien, compañeros, ya estamos en grabación de la sexta sesión del módulo de zonas portuarias. Vamos a proceder con la toma de asistencia, esperando ver si llegan los otros dos compañeros a conexión. Y luego pasamos a los temas planteados para el día de hoy. Ya les voy a compartir acá pantalla. Muy bien, agradezco que me colaboren con el registro correspondiente para que quede en la grabación. Juan David Moreno. Presente, profe. Gracias, Juan. Jorge Mario no está en conexión. Juan Pablo Román. Presente, profe. Gracias, Juan. Viviana no está en conexión. Y Lorena Zapata. Presente, profe. Gracias, Lore. Ok, vamos ahora entonces a nuestra plataforma. Bueno, muchachos. Varios temas. Bueno, ya recibí, por lo menos de los que están aquí en conexión, recibí la correspondiente notificación de la visualización de la sesión anterior, la cual fue grabada acorde a lo que habíamos concertado previamente para que ustedes tuvieran disponibilidad de visualización. También recibí la consulta vía nuestro foro de consultas allí alojado en plataforma. Creo que a todos ya les di respuesta. Y también validé y le di a todos respuesta del foro participativo que también quedó disponible en la sesión anterior. De igual forma, los talleres presentados que estaban pendientes en la sesión previa, en la sesión número 4, también fueron ya calificados y ustedes podrán entrar y verificar la retroalimentación y nota de cada uno de los talleres. El día de hoy, muchachos, tenemos o esperamos desarrollar dos temas. Finalizar con la visualización y la caracterización de algunas de las zonas portuarias, en este caso las zonas portuarias aéreas. Ya abarcamos todo lo que son zonas portuarias marítimas. Y el día de hoy entonces estimamos desarrollar un poco acerca de la información de las zonas portuarias aéreas y tratar de tocar algo del nivel de competitividad en las zonas portuarias nacionales. Vamos a ver qué tanto nos rinde el día de hoy. Ya estamos acercándonos a la finalización de nuestro ciclo académico, de nuestro segundo ciclo. Entenderán entonces ya que estamos también trabajando sobre los últimos temas que tenemos allí para validación en módulo. Y esperamos entonces entre esta sesión y la próxima que se trabajará también de forma grabada para que ustedes posteriormente puedan visualizar el video. Estaremos entonces tratando de finalizar los temas disponibles con el ánimo de que en la última sesión nos quede el espacio para la realización del último parcial. Hablando de parciales, acorde a nuestra concertación académica, el día de hoy se dejará habilitado también el segundo parcial. Ya lo tenemos por acá. Ustedes todavía no lo ven allí en plataforma. Una vez finalicemos la sesión del día de hoy, lo habilitaremos. Va a estar disponible hasta el 15 de noviembre para su desarrollo, para que por favor tengan en cuenta dicha fecha y no vayan a dejar pasar el límite de tiempo que tenemos allí establecido. Al finalizar la sesión hablaremos un poco acerca del parcial. Bueno, vamos entonces a nuestro módulo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud sobre el desarrollo de la sesión anterior, la cual fue grabada. Profe, yo tengo una pregunta, no es de la sesión, pero pues es con usted. Sí, Es dime, que me Lore. llegó un correo sobre un seminario que van a hacer en la universidad y el Sí, seminario lo dicta usted. sí. Y yo pues no entendí bien, ¿ese seminario equivale a qué?
al Ese, trabajo de semin- grado ese o... seminario es una opción de grado que quedó habilitada desde el semestre anterior por la Decanatura de Ciencias Empresariales. Previamente y cuando ustedes ingresaron a la universidad, seguramente les hablaron de las opciones de grado. Y en ese momento, la universidad tenía autorizada para la carrera de tecnología en sistemas solamente una opción de grado, la cual era el proyecto de grado. ¿Sí? Creo yo que les deben de haber hablado de eso en la introducción, pues y en la bienvenida a la universidad. Como te decía, entonces, desde el semestre pasado, la universidad, a través de un trabajo que se hizo con la decanatura, aprobó entonces una segunda opción de grado para la carrera de tecnología en gestión logística. Esa segunda opción corresponde al seminario de grado. Es decir, que los estudiantes tienen entonces dos posibilidades para cumplir ese requisito. Una, presentar el trabajo de grado o proyecto de grado como está determinado. O dos, presentar el seminario. Y pues la información que les enviaron está enfocada principalmente pues al seminario que se va a dictar a final de semestre y que, como te decía, ya hace parte de las opciones y si se cursa y se aprueba correctamente, ya esa opción de grado pues estaría lista para cuando ustedes ya deban presentar todos los requisitos para ya optar por el grado de tecnólogos. Tendrán pues ya ese requisito cumplido, ¿no? Profe, yo no leí el correo, sí lo vi, pero se me pasó. ¿Cuál es el costo y duración del seminario? Listo, la duración del seminario, muchachos, son 64 horas. 64 horas divididas de la siguiente manera. 32 horas presenciales, o pues en este caso, como lo tenemos determinado desde el ministerio, pues por la situación actual, apoyados en las herramientas TICS, es decir, de esta misma forma. 32 horas. Y 32 horas de trabajo autónomo del estudiante. Ese trabajo autónomo del estudiante manejado como, o esas 32 horas de trabajo autónomo, manejado como el espacio para que cada uno de los estudiantes trabaje en el correspondiente producto final a entregar, una vez se termine pues el seminario. ¿Y el cuál es, profe? ¿Cuál es el entregable? Sí, sí, señor. El entregable es un informe del seminario, que tiene pues unas pautas, unas características puntuales pues a cumplir y que se informará en el transcurso pues, del seminario o al momento de iniciar el seminario, se le informará a los estudiantes cuáles son todas las condiciones, pautas, requisitos para la entrega del informe. Y ya el informe, una vez entregado, pues se finaliza el seminario, se entrega el informe por cada parte de los estudiantes. Si no estoy mal, la opción es presentarlo individual o presentarlo en parejas. Máximo, pues 2 personas se pueden integrar para presentar el informe. El informe tiene 2 revisiones. Una desde el punto de vista metodológico y de estilo, es decir, cumplimiento con todo el tema de ortografía, gramática, semántica, sintaxis y demás, referenciación, utilización de normas APA, todo lo que requiere pues el trabajo. Y la otra revisión es desde el punto de vista temático, es decir, en cuanto a los contenidos, que los contenidos sean acordes a lo entregado en el seminario. Costo, el costo del seminario o de esta opción de grado es de 900.000 pesos. Espérame un segundo, yo lo reconfirmo acá. Pero sí sí es 900.000 pesos. Ahí en el correíto les informaban el costo. Deben hacer una inscripción previa. Las inscripciones se están recibiendo en este momento y hasta el 16 de noviembre. Opciones de pago. Hay 2 opciones de pago. Una de contado
con la posibilidad de hacerla incluso hasta el 30 de noviembre, que es el día en que empieza el seminario. Ese contado tiene un beneficio, pagarlo de contado tiene un beneficio de un 5% de descuento. Y pues si el estudiante no tiene la posibilidad de pagarlo de contado, tiene otra posibilidad que es pagarlo en 2 cuotas. Una cuota del 30 de noviembre del 50%, ahí sí no hay descuento, es decir, 450.000 pesos. Y otra cuota hasta el 20 de diciembre, por los mismos 450.000 pesos, para los 900 total pues, de la inversión. ¿Qué más les puedo contar del seminario? Los horarios, entonces estaríamos iniciando seminario el 30 de noviembre y finalizándolo el 7 de diciembre, es decir, de lunes a lunes. Los horarios son, los días entre semana, vamos de 5 a 9:30. Y el día sábado, vamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, para dar cumplimiento a las 32 horas de forma presencial o a través de las herramientas TICS. ¿Qué más les cuento? Bueno, está enfocado, o el tema del seminario es logística 4.0. Ahí se tienen básicamente 3 módulos disponibles para trabajar, o 3 temáticas centrales para trabajar. Una es, o la primera es la historia de la industria 4.0 y la introducción a la logística 4.0. El segundo módulo sería innovación tecnológica aplicada a la logística 4.0 y el tercer módulo sería el contexto de la logística y cadena de suministro 4.0 en América Latina. Esos serían los 3 módulos a desarrollar durante esas 32 horas. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, hay un requisito para la inscripción y es que los estudiantes que se inscriban y estimen pues desarrollar o recibir el seminario, deben haber cumplido por lo menos el 80% de los créditos académicos para poder optar pues a la opción, a esta metodología para opción de grado. Entonces no clasificamos. ¿No clasifican? Yo no creo, apenas vamos a terminar el tercer semestre. El tercero. Bueno, eso ya lo tendrían que verificar directamente con la coordinación académica, porque no sé en créditos si hasta tercer semestre ustedes irían, son 5 semestres los de ustedes, ¿no es cierto? 5 o 6. 6. 6 semestres. Bueno, ahí tendrían que validarlo a ver si hay alguna posibilidad que lo tomen. La verdad lo vería un poco complicado porque si en tercer semestre no creo que alcancemos todavía el 80%, el mínimo de 80%. Bueno, señor, muchas gracias por la información, profe. Dale, Juan Pablo. No, pero no está por demás que lo revisen directamente con la coordinación académica, a ver si les dan alguna noticia positiva allí. Profe, ¿y el seminario se puede hacer este semestre o el siguiente? ¿Uno lo puede escoger o tiene que hacerse en este? No. El seminario como tal va a ser una opción ya permanente de grado, ¿sí? Entonces en cada semestre va a haber un seminario disponible. Como le estaba diciendo allí a Juan Pablo, no sé si de pronto no alcanzaste a escuchar, que vi que se te cayó la conexión. Uno de los requisitos es que el estudiante haya cumplido con mínimo el 80% de los créditos. Entonces estábamos hablando que pues no sabría decirles si ustedes ya en este momento, al culminar pues este semestre, que es su tercer semestre, ya tendrían o ya alcanzarían el 80% como mínimo. Creería yo que no, pero pues es un tema que deben validar con la coordinación académica directamente. Si no es el caso, pues entonces ya el próximo semestre seguramente abrirán otro seminario al cual ustedes podrían optar. ¿Listo, muchachos?
Sí, sí, señor. Listo. Gracias por la información. Ok, no, con mucho gusto. Bueno, compañeros, entonces pasemos ahora sí a nuestros temas del día de hoy. No sé, Lore, si tengas alguna otra inquietud con respecto al seminario. No, profe, todo claro. Ok, Gracias. listo, con gusto. Bueno, vamos a hablar entonces de zonas portuarias aéreas en Colombia. ¿Estamos viendo allí el módulo, muchachos? Sí, profe. Ok, permítame. Me ubico por aquí para poderlos ver en el chat. Listo. Bueno, vamos a desarrollar hoy alguna información importante sobre las zonas portuarias aéreas, algunas características de los principales aeropuertos ubicados allí en estas zonas portuarias y algunas cifras también relevantes con el tema de la movilización de carga y el tipo de carga aérea movilizada en Colombia. Como ya el módulo nos ha informado en varias ocasiones, pues tenemos la posibilidad de tener en Colombia, primero, una buena cantidad de aeropuertos internacionales. Buena cantidad, dejando de pronto allí entre paréntesis el tema de la misma cantidad posible de carga a movilizar a través de estos aeropuertos. Porque si bien es cierto, tenemos una buena cantidad de aeropuertos internacionales, como lo vemos allí en la gráfica y como ya también lo vamos a visualizar en otras cifras y en otras herramientas que tenemos acá, la posibilidad de la movilización de carga o de una buena cantidad de carga por estos aeropuertos está un poco limitada. Ya también previamente en las otras sesiones hemos tratado de hablar un poco de esta parte de inversión en los aeropuertos, del enfoque de los aeropuertos sobre el tema de carga y el tema de pasajeros, que como ya lo habíamos dicho, el tema pasajeros va a seguir siendo y será pues el más importante en el tema de este modo de transporte y tipo de transporte. Sin embargo, vemos pues que hay una interesante movilización, sobre todo para algunos productos pues, más eh, específicos y con una necesidad puntual de la utilización de este tipo de transporte. Vemos entonces allí una distribución un poco más hacia el norte del mismo país en cuanto a los aeropuertos, muy similar a lo que ya habíamos visto en el tema de las zonas portuarias marítimas, donde también hacia el norte del país hay un gran desarrollo en cuanto a estas zonas portuarias y el tipo de transporte utilizado. Aquí vemos algún símil, algo muy parecido en el tema del transporte aéreo. Una gran cantidad de aeropuertos internacionales, entonces encontramos Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, el mismo Río Hacha, Cúcuta y Bucaramanga allí en el norte de Santander, Medellín, y ya un poco más hacia el suroccidente y pues el centro del país, donde tenemos El Dorado. En el suroccidente, nuestro aeropuerto, el Internacional Matecaña, el Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia y el Alfonso Bonilla de Cali. Y también en Leticia tenemos Aeropuerto Internacional, ese sí es muy enfocado al tema de pasajeros. Muy poco desarrollo de carga allí, aunque pues hay utilización, pero muy poco desarrollo de carga. Bueno, eso en cuanto al panorama general. Bueno, se me pasaba también el aeropuerto Rojas Pinilla de San Andrés, altamente utilizado en la parte de pasajeros. Ahora, con respecto a estos aeropuertos, una de las principales características que tiene
Colombia, por su ubicación, al igual que en el tema marítimo, donde tenemos ese beneficio, esa ventaja competitiva natural, que es la posibilidad de acceder a los dos océanos, tanto al Pacífico como al Atlántico. En el caso de la movilización de carga marítima, la ubicación de Colombia en el centro del continente americano le da entonces una característica especial en cuanto a la distribución de rutas y a la cantidad de rutas posibles desde el país hacia una gran cantidad de destinos, desde varios destinos hacia el país, y también como punto de traslado y de transbordo de mercancías desde otros países que hacen escala en Colombia, puntualmente en el aeropuerto El Dorado. Por eso ya identificamos el aeropuerto El Dorado como el más importante de Colombia, el de mayor movilización de carga y obviamente también mayor movilización de pasajeros, y un aeropuerto que constantemente va a estar con la necesidad de la mejora, del crecimiento, del desarrollo, no solamente en la parte de pasajeros, sino también en la parte de carga. Esta ubicación entonces, como les decía, nos permite, así como lo vemos en la gráfica, tener una gran oportunidad de ingreso a diferentes mercados internacionales. Estamos hablando cuando tenemos o cuando las empresas y los sectores tienen en su estrategia y dentro de su estrategia la internacionalización de sus productos o la utilización de productos que pueden ser adquiridos en diferentes mercados a nivel mundial. Esto teniendo muy claro y teniendo en cuenta que este tipo de transporte, pues, es el más costoso, es el más ágil, sí, el tema de tiempos ayuda muchísimo, pero el tema de costos hay que analizarlo muy bien. Y eso también dependerá de la estrategia, obviamente, que tenga la empresa como tal para la movilización de sus mercancías. Habrán empresas que por el tipo de producto manejado, cuando estamos hablando, por ejemplo, de perecederos, pues necesariamente si hay una internacionalización de los productos y si las cantidades son las necesarias y las posibles para las necesarias y posibles para manejarse a través de este tipo de transporte, pues muy posiblemente esas empresas estarán más enfocadas en la utilización del transporte aéreo a pesar de su alto costo. Pero teniéndose claro que ese alto costo va a estar allí incluido, muy seguramente pues dentro del costeo de los productos va a estar esto también incluido y los precios obviamente estarán acordes, los precios finales estarán acordes al tipo de transporte utilizado. No quiere decir que todas las empresas que trabajen con productos perecederos tengan que utilizar necesariamente el transporte aéreo. También tenemos toda la logística y toda la disposición, como ya lo hemos hablado, para la utilización del transporte marítimo con este tipo de carga, contenedores refrigerados, instalaciones portuarias dispuestas para este tipo de mercancías, las mismas herramientas de movilización como son los buques o motonaves con toda la infraestructura y la posibilidad de transportar este tipo de mercancías. Sin embargo, hay condiciones puntuales de los productos que no permiten largos tiempos de tránsito, a pesar de tener una condición de refrigerado o de temperatura controlada o de congelado. Hay productos que por sus características no posibilitan que se ajusten a estos largos tiempos de tránsitos marítimos. Entonces, por A o por B se tiene que utilizar o se debería utilizar el transporte aéreo. Un caso puntual y específico, pues creo que ya todos lo hemos escuchado y lo hemos oído mencionar o nos lo han mencionado en otros módulos, y es el tema de las flores. El tema de flores difícilmente va a poder ser trabajado vía marítima por la misma condición del producto como tal,
que tiene unos tiempos límites, aún teniendo una temperatura controlada o sin tenerla, tiene unos tiempos límites para su transporte y para su llegada hacia el cliente, incluso el cliente final. Allí esa cadena de suministro debe tenerse muy bien controlada, debe ser muy ágil y muy eficiente para evitar pérdidas de producto y pérdidas de producto que pueden ser muy onerosas. Entonces aquí tenemos una posibilidad de acceso a más de 500 ciudades a nivel mundial, hablando de los principales aeropuertos que tenemos aquí en Colombia, como El Dorado, Ernesto Cortizos en Barranquilla, el José María Córdoba, que es el de Río Negro, el Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Aquí tenemos algunas características que nos presentan algunos aeropuertos. El Dorado en Bogotá, José María Córdoba Medellín, Alfonso Bonilla Aragón en Cali, Ernesto Cortizos en Barranquilla, los de mayor movilización en el país. Mayor movilización en el país. Los demás también mueven carga, incluso internacional, pero tengamos claro que muchos de estos aeropuertos, diferentes a estos 4 que tenemos aquí, utilizan, o las aerolíneas que allí están, utilizan rutas tocando siempre el aeropuerto El Dorado. Este tema, ya vamos a hablar un poco de ese factor, es un factor logístico que dificulta un poco y encarece también la operación, una operación que de por sí ya es costosa, esta operación de transporte aéreo. En el caso colombiano, cuando se utilizan otros aeropuertos que incluso tienen categoría de internacionales, pero que por las aerolíneas que allí se manejan, la ruta establecida es tocando luego el aeropuerto El Dorado, como es el caso nuestro, como es el caso de Pereira, que la gran mayoría de rutas primero tocan El Dorado, por temas logísticos allí se complica un poco más e incluso las empresas toman la decisión de no salir vía aérea desde un aeropuerto como el Internacional Matecaña. Prefieren enviar la mercancía vía terrestre hasta El Dorado y de ahí sí salir de forma aérea hacia los diferentes destinos internacionales. Pero pues aquí vemos una distribución. Obviamente El Dorado arrasa con las cifras. 33 aerolíneas y un poco más de en este momento, bueno, por la situación actual, ya vamos a ver un poco la situación actual, pero en condiciones normales las rutas pueden llegar hasta unas 2.000 rutas actualmente desde el aeropuerto Dorado y más de 600 ciudades destino en el mundo. José María Córdoba, el segundo en importancia en Colombia, que es el aeropuerto de Río Negro, un poco más de 10 aerolíneas en condiciones normales, más de 250, casi 300 rutas y casi 200 ciudades destino. Allí se puede estar contando incluso mercancía que sale directamente desde Medellín hacia el exterior o desde Río Negro puntualmente hacia el exterior y mercancía que incluso toca primero el aeropuerto El Dorado y luego ya sale a su destino al exterior. De igual forma, Alfonso Bonilla Aragón de Cali, aeropuerto que por su condición y ubicación debería de ser uno de los de mayor enfoque hacia el desarrollo, pero lastimosamente no lo es así. Digo que por su ubicación en la zona de donde está ubicado, que es en Palmira puntualmente, y la gran cantidad de industria alrededor de este aeropuerto y también la disposición vial desde otras ciudades, incluso fuera de su campo de acción más cercano. Podemos estar hablando de un eje cafetero fácilmente, incluso parte del Tolima, donde el acceso es un poco más rápido que el mismo aeropuerto El Dorado y podría tener una mayor afectación en cuanto a los niveles de carga movilizada allí por este aeropuerto. Pero no se ha visto como ese punto de desarrollo importante en lo que es la carga aérea y se ha dejado un poco atrás, a pesar de tener incluso 2 zonas francas ahí en sus alrededores, a pesar de tener, como les digo, la gran cantidad de industria y empresas reconocidas en el país, muy cercanas a él. Los niveles de mercancía movilizada realmente son muy pocos.
y Ernesto Cortizo en Barranquilla, que de los 3 de la zona Caribe más importantes, que son Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, es el que más moviliza mercancía. Santa Marta y Cartagena un poco más enfocados hacia la parte del transporte de personas, sin decir o sin dejar pasar que también tienen un movimiento interesante de mercancías, pero se enfocan más hacia el movimiento de personas. Aquí vamos a hablar un poco de cifras. Bueno, antes de ver estas cifras, quiero que vayamos a una herramienta que estuve revisando y que les quiero compartir, y es esta. Estuve revisando el Ministerio de Transporte, como ya habíamos hablado también en sesiones previas. El Ministerio de Transporte es el que está encargado de toda la parte de movilización de cargas a nivel internacional también, incluso el control de todas estas zonas portuarias. Y aquí nos entrega unas cifras bien interesantes, para no tocar de pronto las cifras que tiene allí el módulo, que están un poco desactualizadas, pero nos entrega unas cifras bien interesantes en cuanto a las exportaciones e importaciones por tipo o por modo de transporte. Y aquí tenemos cifras de exportaciones. La siguiente diapositiva es importaciones. Bueno, estos son totales. Y estos son contenedores. Entonces podemos estar revisando. Esta es importaciones y exportaciones, más puntualmente en la parte del transporte aéreo, que es lo que nos interesa ahora. Ya las otras cifras las hemos visto, incluso podríamos revisar algo de transporte terrestre también en este momento. Aquí tenemos entonces, en el tráfico de importaciones, permítanme un segundo para que se vea bien aquí, ahora sí. En el tráfico de importaciones, cuando hablamos de transporte aéreo, vamos a enfocarnos más en las últimas cifras hasta 2018, que es la actualización que tiene este informe en Mintransporte. Estábamos hablando que la mercancía importada vía aérea, en cuanto a toneladas, estábamos hablando en promedios desde el 2015 a 2018 de unas 220.000 toneladas al año, en promedio. Algunos años con mayores cifras, como el 2018, que llegó hasta las 240.000 toneladas de mercancía aérea importada. Unas buenas cifras, unas buenas cantidades, obviamente no comparables con el tráfico marítimo, nada que ver, pero pues con una buena cifra también para lo que es la movilización en el tráfico aéreo. Incluso podemos hacer aquí el comparativo con el transporte terrestre y verán que el transporte terrestre lleva la delantera versus el transporte aéreo, obviamente por el tema de costos. Y más allá que el tema de costos, pues también por la cercanía a los dos mercados que tenemos allí para la movilización de importaciones en el transporte terrestre, que son Venezuela y Ecuador puntualmente. Una diferencia pues es abismal, 3.900.000 toneladas en el 2018 en importación terrestre versus 240.000 toneladas, pero esto se debe sobre todo pues a la parte de los costos que obviamente tenemos allí, donde el costo del transporte aéreo puede estar alrededor de las 6 veces más en cuanto a su relación peso y costo, tanto para el transporte marítimo como para el transporte aéreo. Es mucho más costoso, eso ya lo tenemos muy claro. En la parte de exportación, en la parte de exportación, vemos unas muy buenas cifras en cuanto al transporte aéreo, incluso duplicando el tema de las exportaciones, de las importaciones, perdón, llegando en el 2018 a casi 430.000 toneladas. Y miren que allí, si vamos a hacer el comparativo con el transporte terrestre puntualmente, tenemos muy equitativo, bueno, en relación obviamente pues a lo que es el costo, pero podría decirse que el transporte aéreo altamente utilizado para las exportaciones,
en cuanto a las toneladas y que obviamente ratifica el transporte terrestre, una situación puntual en la parte de exportaciones o en la baja cantidad de exportaciones, que ya lo hemos hablado también y que hemos hablado de esa balanza deficitaria en cuanto al tema de exportaciones versus importaciones totales en el país. Y pues allí vemos que en el transporte terrestre la exportación no es tan significativa como lo podría ser con dos mercados tan importantes como Ecuador y Venezuela, obviamente teniendo claro también la situación de Venezuela, país hermano, pero que por situaciones sociopolíticas pues es un poco complicado el tema de la negociación. Esto entonces para decirles que hay una gran relevancia en el tema del transporte aéreo de mercancías, con una participación en los dos tráficos de casi 700, 800 mil toneladas año, y que para lo que tenemos hoy actualmente, o la situación que tenemos hoy, es una cifra que seguramente no se va a ver muy afectada, por lo que ya les he venido contando en ocasiones anteriores en cuanto a la necesidad de movilización de carga aún estando en pandemia, pero una necesidad de movilización de carga aérea de algunas mercancías puntuales, sobre todo para el tema de el área de la salud y demás, que se estuvieron manejando durante todos estos meses y pues que ya con la reactivación que se ha venido presentando en los últimos 2 meses, pues los niveles de carga han subido nuevamente y se han casi que nivelado. Les quiero mostrar también, en cuanto a la situación actual, esta herramienta también es del Ministerio de Transporte. La pueden ubicar allí una vez ingresan al Ministerio de Transporte. Le escriben en la búsqueda, pueden escribir infraestructura aeroportuaria y les va a dar una opción para ingresar a esta herramienta. Esto solo es de visualización de una situación actual de la infraestructura aeroportuaria en el país. Espero que estén alcanzando a ver allí. Tenemos con los puntos azules los aeropuertos con operación nacional. Una buena cantidad de aeropuertos con operación nacional. Y con los puntos amarillos, los aeropuertos con operación internacional. Son básicamente pues los que ya habíamos visto allí en la gráfica del módulo. Aquí entonces podemos ver cómo están actualmente distribuidos, ratificando lo que nos mostraba el módulo, la gran mayoría de aeropuertos internacionales hacia el norte del país, teniendo muy claro que Bogotá es el principal y el de mayor movimiento, que incluso algunos de estos que están hacia el norte tienen que retornar hacia Bogotá para luego salir hacia el exterior. Y ahí el punto que les hablaba ahora acerca del costo logístico para el transporte aéreo, en el caso colombiano, donde a veces se incrementa mucho más por esas rutas que se tienen actualmente, donde en un caso hipotético de una exportación, vamos a un caso directo aquí, Pereira, por ejemplo. Pereira, que lo tenemos ubicado más o menos por acá. Sí, Pereira. Aeropuerto Internacional Matecaña, con posibilidad de recibir mercancía. Sí, hay bodegas. Sí, no son las mejores, pero hay bodegas. Hay aerolíneas con bodegas de mercancía. Y actualmente se hacen exportaciones de mercancía desde Pereira. Claro que sí. A muy bajos niveles, pero se hacen. Y se reciben importaciones también. Pero en el caso hipotético de que un exportador de la región, muchos de ellos enfocados en el área de textiles y confecciones, estimen sacar mercancía, por ejemplo, de Pereira hacia Estados Unidos o hacia Europa, cualquiera de los dos mercados importantes. La opción de vuelos directos, en situaciones normales, solamente una aerolínea está posibilitada para esta ruta y es saliendo con una escala puntualmente en Panamá. Y tiene pues unas condiciones específicas. Y es una aerolínea que trabaja vuelos comerciales. Es decir, que su
prioridad está enfocada hacia el transporte de pasajeros. Si queda espacio en bodega de las aeronaves, pues se establecerá la posibilidad de transportar carga allí. Si no, la carga estará sujeta hasta que haya una disposición o disponibilidad de espacio suficiente para la salida. Las otras aerolíneas que también tienen la posibilidad de llegar al exterior, pero que sus vuelos no son directos, casi todas ellas tocan El Dorado. ¿Qué pasa entonces? Aduaneramente, se le estaría diciendo a la aduana, valga la redundancia, de que hay una aduana de despacho que es Pereira, donde se está despachando la mercancía. Y una aduana de salida, donde finalmente va a salir la mercancía, que es Bogotá. Por lo tanto, en la gran mayoría de veces, por temas de seguridad obviamente y por la ruta que se está manejando o que se estaría manejando, se realizan verificaciones de seguridad y aduaneras a la mercancía tanto en Pereira como en Bogotá. Y allí es donde los exportadores, en ese caso, ven un deterioro en la operación logística. Uno, por el tema de tiempos, porque cuando las mercancías son perfiladas, pues muy seguramente puede que lleguen incluso hasta perder las conexiones y se queden para otro vuelo diferente, entonces allí ya comienzan a afectarse los tiempos, además de la manipulación de mercancías, manipulación en Pereira, manipulación en Bogotá, y la afectación obviamente de tiempos, como les decía. Y el costo además, porque se está cobrando una ruta adicional, que es Pereira-Bogotá, y luego Bogotá el destino final, entonces allí el costo se hace un poco más alto. Por eso les decía que los exportadores, incluso Pereira o en otras ciudades, prefieren hacer el despacho terrestre, un vehículo obviamente pues sellado, precintado y demás, con su mercancía hacia el aeropuerto El Dorado, donde previamente entonces no se ha hecho ningún trámite aduanero, ni se han tomado estas inspecciones adicionales o verificaciones adicionales, y solamente hay un proceso de inspección y verificación y de aduanas en el aeropuerto El Dorado y ya está. Y también el tema del transporte se disminuye un poco cuando estamos hablando de que primero se hace el despacho terrestre de unas cantidades de mercancía correspondientes para ese despacho y luego entonces ya se toma la opción aérea con una tarifa un poco diferente o diferenciada de lo que es Pereira-Bogotá, el exterior, llámese Nueva York, Texas, cualquier parte de Estados Unidos, o incluso Europa, Madrid, Francia, bueno, cualquiera de los países destino de posibles exportaciones desde esta zona o de cualquier otra ciudad que tenga la necesidad de hacer una ruta con Bogotá, con escala en Bogotá. Medellín no sufre tanto esta problemática. El aeropuerto José María de Córdoba tiene una mayor cantidad de vuelos internacionales que salen incluso desde Medellín, entonces allí hay posibilidad de que los costos no sean tan altos y la operación no sea tan compleja. Como les decía, Cali no ha alcanzado ese desarrollo y Cali todavía tiene muchas rutas que tocan Bogotá. También tiene algunas internacionales directas, pero tiene muchas rutas que aún tocan Bogotá. Esta herramienta entonces es para visualización de la situación actual. Allí incluso en el título nos dicen que es infraestructura disponible en COVID-19. Teniendo en cuenta pues, que ya hay apertura de aeropuertos y demás, incluso de vuelos internacionales. Por ahí ya hemos escuchado las últimas noticias que se elimina la necesidad de la prueba para el ingreso. Sin embargo, hoy salieron algunas noticias adicionales donde aparentemente se van a restringir los ingresos de algunos países que tienen ya las alertas e incluso han tomado decisiones de nuevos confinamientos por rebrotes del virus, pero en cuanto a la movilización de mercancías, esta es la disponibilidad que hay. Y si vemos la disponibilidad de transporte internacional, pues ya los aeropuertos como tal destinados para esta función están habilitados y el movimiento de mercancías se está realizando.
¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? No, profe. No, señor. Ok. Volvemos entonces aquí al módulo, donde, viendo pues estas cifras, como les decía, son un poco desactualizadas, ya nos actualizamos en cuanto a cifras. Sin embargo, aquí hay unos puntos relacionados con las mercancías, que esto sí continúa esta tendencia, no ha variado realmente mucho. Esta tendencia continúa en cuanto a los tipos de mercancías exportados vía aérea, y vemos allí entonces el mayor porcentaje representado en las flores, incluso flores frescas, ¿sí? Este, este gran mercado que tenemos nosotros y que somos líderes a nivel mundial en cuanto a la exportación de flores a diferentes mercados importantes como Estados Unidos, Europa y otros mercados que vienen ingresando en los últimos años, pero sigue siendo este el mayor producto exportado. Es decir, de esas 420.000 toneladas que veíamos allí en las cifras, estamos hablando de que casi, no sé, 340.000 toneladas, si no estoy mal, si no me falla la calculadora allí en el cerebro, estaríamos hablando de unas 340.000 toneladas en lo que es flores desde Colombia hacia los mercados internacionales. Una buena cantidad, cuando hablamos en cifras de toneladas para un producto que pues realmente por unidad o por follaje su peso es mínimo, es de algunos gramos. Entonces son buenas cantidades, se sigue trabajando bastante en esto y se sigue creciendo en estas exportaciones, afortunadamente siguen siendo muy bien recibidas a nivel mundial y siguen siendo las de mejor calidad también presentadas a nivel mundial. Hay otros productos como los cosméticos, las confecciones, que tienen una participación allí del 2%, un poco más, semillas y frutos, productos farmacéuticos para la exportación de las, obviamente, empresas que hacen fabricación de estos elementos aquí en Colombia. Tenemos también la posibilidad de frutas, algunas otras frutas o productos perecederos necesarios para el tema del transporte aéreo y que difícilmente pueden ser transportados por sus cantidades o por sus condiciones en el transporte marítimo. Y también de pronto por algunas condiciones puntuales de los clientes o de la negociación. Recuerden que todo esto influye en una toma de decisión de qué tipo de transporte voy a utilizar o qué zona portuaria, qué tipo de zona portuaria voy a utilizar. Conocer la posibilidad de algunas especializaciones de cada una de estas zonas portuarias es importante, pero mucho más importante aún conocer las condiciones de la negociación como tal, porque desde la gestión logística podríamos estar diciendo, no, pero es que es mucho más económico, es mucho mejor trabajar vía marítima o vía terrestre, si es posible. Vía marítima como primera opción por temas de costo y demás, pero si la negociación está determinada, por ejemplo, para un cumplimiento de tiempos específico, necesariamente vamos a tener que utilizar entonces el otro tipo de transporte como es el aéreo. Hay otras condiciones pues, que debemos siempre tener en cuenta, además del punto de vista logístico que es muy importante y es determinante también. Hay que conjugar muy bien todas estas opciones, todos estos factores para poder tomar la decisión correcta en cuanto a la zona portuaria a trabajar. Entonces, bueno, para que quede claro la parte de las flores como el producto mayormente exportado. Vamos a hablar ahora de los destinos más importantes cuando se utiliza el transporte aéreo.
Tenemos entonces, cuando hablamos de exportaciones hacia América del Norte, estamos hablando, perdón, a nivel mundial, estamos hablando de que América del Norte es el destino con mayor porcentaje de mercancía exportada, 72%. Y de ese 72%, pues también la gran mayoría serán las flores destinadas hacia este mercado en las fechas puntuales que de pronto ya tenemos allí en mente, como San Valentín, algunos días especiales también de celebración allí en Estados Unidos en el mercado americano. Otros destinos, Europa, como mercado pues importante a nivel mundial, la comunidad europea. América Central con unos buenos porcentajes también, América del Sur, Asia viene creciendo bastante, al igual que Oceanía también viene creciendo bastante en los niveles de carga exportada, pero los mercados más comunes y de mayor movilización siguen siendo América del Norte y Europa. Cuando hablamos de Suramérica, tenemos entonces que Perú, Ecuador y Brasil con la mayor cantidad de participación en cuanto a las toneladas exportadas. Venezuela ya no tanto. Chile se mantiene allí en esas cifras, unas cifras alrededor del 10%. Y ya los otros mercados del sur como Uruguay, Paraguay, Argentina, incluso el mismo Bolivia, pues un poco menos representativos allí, pero lo importante es reconocer el tema de comunidad andina, Perú y Ecuador, donde el acuerdo como tal ayuda bastante para la movilización de mercancías y sobre todo para las mercancías aéreas, y un poco también los acuerdos de Mercosur con Brasil. En América del Norte, entonces ya dividido pues en los 3 países integrantes de esta parte de América, México, Canadá y Estados Unidos arrasando con la participación establecida allí para la cantidad de toneladas exportadas. México también ha crecido bastante en esa participación, gracias al acuerdo que se tiene vigente con México. Encontramos también entonces ya el mercado asiático y el mercado europeo, donde en el mercado europeo, Países Bajos y Reino Unido con una gran participación, Rusia con un alto porcentaje, allí tenemos una gran cantidad de exportación de perecederos, frutas sobre todo, y algunas verduras que en ese mercado son altamente aceptadas. Países Bajos y España el tema de las flores, España incluso también algunos perecederos y alimentos, Reino Unido también tema de flores muy importante. En el mercado asiático, Japón es el de mayor participación en cuanto a la cantidad de toneladas exportadas. Luego está Corea del Sur, Hong Kong, también importante, y un buen desarrollo de estos mercados, un poco difíciles de trabajar por los niveles de calidad y exigencias de los clientes allí en estos mercados asiáticos. Se pensaría que los niveles de exigencia allí no son tales, teniendo en cuenta la percepción que se tiene en cuanto a la mercancía importada, donde de pronto por desconocimiento las personas dicen que la calidad de los productos allí no es tan alta, que la calidad no es tan buena, que encontramos productos de muy baja calidad y demás. Y esto pues obviamente queda en tela de juicio cuando realmente se analiza toda la situación de políticas de calidad de estos proveedores a nivel internacional, y lo que conocemos es que los mercados asiáticos son tan diversos que tienen y son tan importantes en su manejo que tienen la posibilidad de sacarte productos de todas las calidades. Entonces, obviamente ellos ofrecen y le ofrecen a los diferentes compradores todas las posibilidades que se tienen. Es el comprador el que realmente elige
la calidad. Pero ellos como compradores son bastante exigentes, entonces allí también la situación es un poco compleja para poder ingresar a estos mercados. Las exigencias son muy altas, sin embargo se ha logrado ingresar, se sigue trabajando muy bien en esta parte del ingreso hacia estos mercados y pues también hay algunos acuerdos ya establecidos que han permitido el incremento de estas cifras, como el acuerdo con Corea del Sur, el acuerdo con Israel recientemente firmado ahora en agosto, y que permiten entonces seguir creciendo en estas cifras. Últimos mercados como América Central, Centroamérica y el Caribe, también son mercados muy importantes para los productos colombianos. Una buena movilización de mercancías hacia estos mercados. Ya incluso hablando en el tema de confecciones, somos muy fuertes allí en estos mercados y en algunos otros productos. Panamá, de más relevancia en Centroamérica, luego sigue Costa Rica, Guatemala. Panamá con una gran cantidad de exportaciones, sobre todo en la parte de confecciones, son altamente solicitadas las confecciones allí por comercializadores en Panamá que hacen la comercialización hacia el resto de Centroamérica. Y en el Caribe, Puerto Rico y República Dominicana, estas islas pues como las más importantes en cuanto a destinos de mercancía exportada vía aérea. Allí también muy importante la parte de confecciones y algunas manufacturas. Vamos a ver aquí ahora algunas características de algunos aeropuertos. No sé si tengamos inquietudes aquí hasta el momento, compañeros. Profe, por mi parte no. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar acá con una información relevante de los aeropuertos más importantes. Ya hemos venido hablando entonces del Dorado, donde como aeropuerto principal, espérenme un segundo, aquí lo vemos mejor. Como aeropuerto principal de Colombia, pues tiene primero la característica de la ubicación en la parte central del país, permitiéndole de igual forma poder recibir una gran cantidad de conexiones de los demás aeropuertos nacionales, llámense de operación netamente nacional o incluso de operación internacional, y una gran conexión entonces con el resto de países a nivel mundial. Incluso en algunas ocasiones, como les decía al principio de la sesión, convirtiéndose en un hub de mercancías o en un receptor de mercancías para transbordos desde otros países. Mercancía toca o hace escala en Bogotá y ya de allí se hacen los transbordos correspondientes. Algunas aerolíneas lo hacen así, los transbordos correspondientes para otros países del mundo, aún sin ser mercancía colombiana, siendo mercancía extranjera que viene de otros países, ingresa a Colombia y hace su operación como tal de transbordo en el aeropuerto El Dorado y ya luego procede a su continuidad de viaje hacia los destinos finales. Es el tercer aeropuerto más importante de América Latina. En primera instancia está Sao Paulo, sigue siendo el más importante de Sao Paulo. Luego está el aeropuerto del DF en México, el aeropuerto de Ciudad de México. Como los de mayor movilización de mercancías. Personas también, pero mercancías tienen una gran posibilidad y capacidad de movilización de mercancías en estos aeropuertos y su desarrollo y su crecimiento es constante. Muy similar a lo que pasa con el aeropuerto El Dorado, que está en constante crecimiento, en constante modificación, en constante ampliación,
pasa algo muy similar con estos aeropuertos también, pero pues allí la magnitud y el tamaño como tal de estos aeropuertos es bien interesante. Y la posibilidad, obviamente, por sus ubicaciones, de tener también una buena cantidad de rutas, perdón, disponibles para la movilización de mercancías, hace más interesante estos aeropuertos, y son competitivos logísticamente, que es esa otra característica que de pronto a Colombia le puede estar haciendo falta, o puntualmente el aeropuerto El Dorado le puede estar haciendo falta en cuanto a esa competitividad logística, por la misma falta de ampliación de espacios, de disponibilidad de espacios puntuales para el manejo de carga como tal, pues en cuanto a la parte de la competitividad logística aún se ve un poco rezagado. Sin embargo, un tercer puesto en toda América, o América Latina por lo menos, pues ahí no contamos los aeropuertos en Estados Unidos, pues que pues todos tienen un excelente desarrollo, por lo menos los más grandes tienen un excelente desarrollo y una capacidad de movilización de carga muy interesante. Tiene diferentes plataformas allí, una buena cantidad de metros cuadrados en plataforma, en este momento son más o menos 300.000 metros cuadrados de plataforma, una gran cantidad de opciones para parqueo de motonaves, tanto directamente en los muelles de pasajeros como en los muelles de carga o en las bodegas de carga. Tiene la posibilidad de una infraestructura interesante en cuanto a la movilización de mercancía y la inspección de mercancía. Entonces allí se surten todos los procesos de verificación, consolidación de mercancía, desconsolidación cuando es la mercancía que está llegando del exterior, la posibilidad de las diferentes inspecciones que se realizan allí por las entidades de control, llámese policía antinarcóticos como la principal y la que más realiza allí inspecciones en el aeropuerto El Dorado. Luego está INVIMA e ICA, que también realiza una gran cantidad de inspecciones. Obviamente DIAN, pues allí con toda su función aduanera y de verificación de estado de la mercancía, cumplimientos de requisitos y demás. Tiene una muy buena área disponible el aeropuerto El Dorado para esta función. Sin embargo, se queda corto por la gran movilización de carga que allí se tiene. José María Córdoba como el segundo en importancia en el país. Una ubicación también muy interesante en cuanto a la posibilidad de salidas de vuelos directamente hacia el exterior. Permanece entonces como segunda opción del aeropuerto de movilización de mercancías, enfocado o muy enfocado en el área de perecederos y flores. También nos entrega la posibilidad de tener unas zonas de carga muy bien desarrolladas, muy bien establecidas. Se viene quedando corto con la parte de la movilización de carga o la posibilidad de tener más espacios para la movilización de carga. Recientemente tuvo algunas modificaciones importantes, incluso antes de pandemia ya estaba allí con esas modificaciones, pero la demanda de mercancía como tal sigue creciendo bastante por una buena proliferación de exportadores allí en esta zona, y ha dificultado un poco que se optimice logísticamente la operación allí en este aeropuerto. Alfonso Bonilla Aragón, como les decía, el aeropuerto de Cali, el cual esperaríamos desde el punto de vista logístico y sobre todo las empresas de este sector, del sector eje cafetero, norte de Caldas, posiblemente también Tolima, poderse ver más beneficiado en cuanto a algún posible desarrollo de este aeropuerto, que tiene espacios para la ampliación y que tiene también una zona de influencia en cuanto a lo que es la industria muy interesante. Como les decía, tiene allí la posibilidad de tener Zona Franca Palma Seca al lado del aeropuerto, está contiguo al aeropuerto, y Zona Franca del Pacífico a escasos 20 minutos.
Y allí estas dos zonas francas tienen una gran cantidad de usuarios industriales que podrían estar utilizando altamente este aeropuerto. Y incluso tienen una gran cantidad de empresas entre esos usuarios industriales y empresas por fuera de estas zonas francas enfocadas en la parte de alimentos, que podrían ser también unos clientes muy interesantes de este aeropuerto, pero que seguimos viendo allí la falta de desarrollo, falta de inversión, o de pronto ese enfoque que quisiera tenerse desde el punto de vista de la opción de esta zona portuaria hacia los sectores empresariales más influyentes de toda esta zona. Esperemos a ver qué posibilidades pueden haber de desarrollo allí más adelante o a futuro en este aeropuerto. Entonces, Alfonso Bonilla Aragón, pues ya habíamos visto la posibilidad de tener algunas aerolíneas allí, 4 internacionales, 6 nacionales, 6 de carga puntualmente. Tiene una buena cantidad de aerolíneas de carga, sin embargo, la posibilidad del manejo de aviones especializados en carga es muy poca. Cuartos refrigerados no tiene directamente en sus bodegas, son externos, puntualmente utilizados unos en Zona Franca, Palma Seca, que cumplen las funciones de bodegas refrigeradas para los aeropuertos. Hay algunas aerolíneas que tienen la posibilidad de hacer algún almacenaje en frío, pero no es, digamos, lo esperado por los usuarios, por los comerciantes, por los comercializadores, porque pues son unos cuartos fríos de muy poca capacidad, pequeños, casi que unas neveras en algunos casos. He tenido la oportunidad de ver en algunas bodegas que son precisamente eso, enfriadoras, neveras enfriadoras o neveras congeladoras, y no son cuartos pues fríos destinados para este tipo de mercancía. Ernesto Cortizos en Barranquilla, un aeropuerto relativamente pequeño, pero a pesar de su tamaño, tiene una muy buena movilización de carga, teniendo en cuenta la relación tamaño del aeropuerto, carga movilizada. Esto por la gran cantidad de industria que tiene Barranquilla y que tiene la zona aledaña y que utilizan este aeropuerto por las opciones de salidas al exterior que tiene. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, profe. Bien, profe. Ok, gracias Lore y Juan David por confirmar. Hablando un poco ahora de la parte de competitividad de nuestras zonas portuarias y que para la próxima sesión espero mostrarles algunas cifras, ya las tengo, pero realmente son un poco complicadas, unas cifras que nos muestran el parámetro de Doing Business en cuanto a la competitividad nacional y sus zonas portuarias y la ubicación incluso de Colombia a nivel mundial por su competitividad logística en los diferentes tráficos, tanto aéreo como marítimo y terrestre. Lo importante allí es reconocer dos puntos. Uno, que la competitividad en las zonas portuarias, llámese aérea, marítima o terrestre, se ha visto bien representada gracias a la posibilidad de privatización de las mismas zonas portuarias. Si el tema de zonas portuarias hubiera continuado con la predominancia de la política pública, como se vivió hasta los años 90, seguramente el desarrollo visto en los últimos años pues no sería tan interesante y tan importante como lo vemos hoy. Esto pues obviamente teniendo en cuenta que el flagelo de corrupción en el sector público es alto desde hace mucho tiempo, que todavía se ve, se sigue viendo, y desafortunadamente el país está muy expuesto a esto, pues uno de los buenos cambios que se presentaron en su momento con la política de apertura económica y demás, pues fue el tema de poder privatizar estas zonas o permitir que
capital privado estuviera allí presente y pues se evidencia lo que tenemos ahora, incluso el capital extranjero también altamente predominante en estas zonas y que pues se vienen presentando muchos más proyectos también interesantes en este sentido, como ya lo hemos podido evidenciar de pronto en algunos artículos que hemos trabajado allí en los foros. Entonces, destacar allí esa parte de la privatización en las zonas portuarias y lo otro, destacar a través de esa privatización el enfoque en desarrollos logísticos dentro de estas zonas portuarias. Porque si bien es cierto, pues se permite esa privatización, ese aporte del capital privado y demás, si su enfoque no estuviera tan dado a la parte de optimización logística, pues muy seguramente continuaríamos en unas posiciones no muy óptimas en cuanto a la parte competitiva logística como tal. ¿Sí? Entonces ya tenemos la posibilidad de ver en esas zonas portuarias esos cumplimientos a los requerimientos del mercado que veíamos en las sesiones iniciales. ¿Sí? La posibilidad entonces de tener operaciones especializadas e incluso industriales dentro de las mismas zonas portuarias. Excelente posibilidad para entonces los usuarios del comercio exterior que necesitan de tener algunas ventajas para que su producto se internacionalice de la mejor forma, se reduzcan algunos costos, sea más competitivo en los mercados internacionales y sea bien recibido por los mismos. Allí ya se tienen esas opciones. No son tan conocidas. Ok, no son tan conocidas. Hace falta un poco de promoción, seguramente. Pero también hace falta que los usuarios estén al tanto y que estén preguntando y que estén solicitando, que estén haciendo esos requerimientos constantes para ver qué opciones pueden ellos tener, qué opciones pueden estos usuarios tener en las diferentes zonas portuarias. Nuevamente el módulo nos entrega y nos hace énfasis en la ubicación estratégica como un punto competitivo que difícilmente otro país pueda tener. Bueno, lo tiene Panamá, que tiene la misma condición, pero el tamaño como tal de las operaciones en Panamá versus lo que se puede desarrollar en Colombia, no lo deja tan bien ubicado como sí puede tener una buena ubicación Colombia en cuanto a esa ventaja competitiva natural. Y no solamente en la parte marítima, sino también por su ubicación geográfica como tal y lo que ya vimos en la parte del transporte aéreo. Esta información pues aquí ya la tenemos muy clara, la ubicación como tal, ya lo hemos hablado, los dos océanos, la ubicación también para la distribución de mercancías aéreas, incluso utilizado como un posible hub de mercancías para otros países. El tema de la ubicación ya no lo vamos a tocar más, esto ya lo tenemos casi que desarrollado. Vamos entonces, muchachos, en cuanto a temas, vamos a dejar hasta acá el desarrollo de la sesión del día de hoy, con el ánimo de que para la próxima sesión que va a ser grabada, pues nos quede algo de tema para finalizar los contenidos de módulo y también para terminar de pronto de evaluar algunos temas puntuales en ese último parcial que vamos a dejar habilitado allá en la sesión 8, es decir, dentro de unos 15 días. Sí, dentro de 15 días en nuestra última sesión. Y que la utilizaremos pues, para esa función. Nuestro próximo tema entonces para la sesión que va a ser grabada, iniciaríamos con la privatización como estrategia competitiva, verificaremos algunas opciones de inversión que tienen los capitales privados y públicos para invertir en estas zonas portuarias, algunas condiciones específicas de algunos puertos en cuanto a la inversión, qué se espera en cuanto a inversión en algunos puertos también, y ahí estaríamos finalizando entonces los temas de zonas portuarias para este ciclo. ¿Alguna inquietud, muchachos?
No, profe. No, profe. Ok. Entonces les recuerdo que en unos minutos quedará habilitado el segundo parcial. También quedará disponible el video de esta sesión para quienes lo quieran ver y para los compañeros que no pudieron estar hoy en sesión, pues lo puedan visualizar en diferido y luego hagan su correspondiente comentario para que se pueda homologar la asistencia. Hoy nos rindió bastante, muchachos, y pues hago la salvedad de que la idea es que trabajemos hasta estos temas el día de hoy para que nos quede espacio de temas también para la próxima sesión. Podamos así distribuir lo que nos queda de tiempo en cuanto al módulo. No sé si tengan alguna inquietud puntual, muchachos, o si no, para dar cierre a la sesión del día de hoy y que en algunos minutos, y les informaré a través de correo electrónico, queda la disponibilidad de los recursos y de las actividades. No, señor, todo muy No, claro. profe, todo claro. Ok, perfecto. Entonces, les agradezco, muchachos, la asistencia al día de hoy, esperando que los temas hayan quedado bien entregados, bien entendidos. Y recordemos entonces que la próxima sesión va a ser grabada. Como siempre les indico, les estaré informando oportunamente la disponibilidad del video y las actividades que se deben realizar para tener en cuenta todo el tema de asistencia y de visualización de video y demás. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Ok, les Gracias, agradezco profe. muchísimo. A ustedes, muchachos, muchas gracias, que estén muy bien, que les termine de ir muy bien esta semana. Igualmente, profe, feliz noche. Igualmente, feliz noche. Ok, muchachos, hasta luego. Chao, profe.